Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar con el programa que nos hemos propuesto en esta noche y vamos a compartir un momentico de la palabra de Dios acerca de la crisis, cómo superarla. Este va a ser el enfoque que yo les voy a compartir en esta noche. Vamos a orar un momentico, cerremos los ojitos. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo maravilloso que hemos tenido en esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás impartiendo a nuestro corazón. Señor, yo presento delante de ti este tiempo de compartir la palabra para que en tu amor y tu fidelidad tú te glorifiques y te magnifiques aún más en el corazón de cada uno de mis hermanos y que la palabra que vamos a compartir penetre al corazón para que produzca por el Espíritu Santo cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahorita voy a bajar un poquito el volumen de esto. Y vamos a comenzar a hablar acerca de la crisis, cómo superarla. Primero, pues, la crisis, ¿qué es? Es un cambio profundo que trae consecuencias importantes, desastrosas, a veces negativas, a veces positivas. Vamos a ver. En el griego crisis se escribe con K. Nos habla de cambios o de decisiones. Así que para introducir este tema quisiera que pensáramos una cosa. Y es que estamos en un choque de agendas. ¿Qué agendas? Primero, pues la agenda de Dios. El reino de los cielos, el Señor trayendo manifestaciones del reino en la educación, en el gobierno. Tenemos senadores cristianos y eso no se estaba dando desde hace mucho tiempo. Y fíjate que el Señor tiene una agenda hermosa para traer justicia, paz, redención, bendición sobre este país. Pero por otro lado, hay otra agenda de las tinieblas que siempre es a oponerse a todo lo que el Señor hace, a oponerse a la iglesia, a oponerse a los movimientos que el Señor está trayendo sobre su iglesia. Y se opone, pero también manipula y trabaja para torcer toda la bendición que Dios está trayendo. Eso es generalmente lo que hace las tinieblas. Y en este año entonces nos vemos abocados a una cuarentena. La cuarentena es algo que históricamente el país nunca había vivido. La cuarentena es algo completamente distinto a lo que jamás nos hubiéramos podido pensar, se nos hubiera podido ocurrir. Quizás nuestros antepasados que vivieron en la época de la violencia pudieron vivir algo similar, pero ni siquiera comparado con esto. Nunca las ciudades de Colombia estuvieron confinadas a la cuarentena, al encerramiento. Así que, para completar esta introducción, quisiera que pensáramos un poquito en todo lo que el Señor ha venido diciendo proféticamente a través de, más o menos desde el 2018-2017, vino diciendo que el 2020 era un año de reset, de cambios profundos en la sociedad. Un tiempo de manifestaciones poderosas del reino de los cielos. Entonces, fíjate que el Señor está comprometido con su agenda a través de las naciones, a través de para esta nación, queriendo traer justicia, queriendo traer manifestaciones de bondad, justicia manifestada en hechos prácticos, salvación, enriquecimiento, prosperidad. Pero se levanta de una vez en oposición la agenda de las tinieblas. Y es que Dios está comprometido no solamente con Colombia, sino con todas las naciones, a causa de que se acerca el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Y antes de la segunda venida de Jesucristo, el Señor ha prometido que va a traer un avivamiento sin precedentes en las naciones de la tierra. Ese es como el panorama que tenemos.
Vamos a la escritura. Nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 1 y 2. Vamos a comenzar ahí. Y voy a leer la paráfrasis de Message. Dice: algún tiempo después, los moabitas y amonitas, acompañados por los meunitas, unieron fuerzas para hacer guerra a Josafat. Josafat recibió este informe de inteligencia: una gran fuerza está camino desde más allá del Mar Muerto para pelear contigo. No hay tiempo que perder, ya están en Hazazón Tamar, en el oasis de Engadi. Imagínense esta situación que se enfrenta este gobernante. Miremos qué estaba ocurriendo en ese momento en la vida de Josafat. Josafat fue un rey de los reyes que podemos decir que se alineó con el Señor, que hizo las cosas que al Señor le agradaban. Y en el capítulo 19, él está recibiendo, arranca con una exhortación de un profeta. El profeta viene y le dice: ¿por qué ayudaste al malvado y te hiciste amigo de la gente que odia a Dios? Él había tenido una alianza con el rey de Israel y a Dios le desagradó eso y le hizo un llamado de atención a través de un profeta. ¿Y qué hace Josafat? Recibe la palabra, se arrepiente, se realinea con el Señor y comienza a hacer las cosas que al Señor le agradan. Entonces comenzó a destruir todos los ídolos de acera y instauró administración de justicia a través de jueces para que para que el pueblo de Dios pudiera recibir justicia. Y estando en ese realineamiento con las cosas del Señor, viene semejante crisis, viene una amenaza sin saber de dónde, a causa de qué. Entonces, a través de lo que vamos a mirar en esta noche, quisiera que pensáramos y analizáramos qué pasaba. ¿Qué pasaba? Él estaba alineándose con el Señor y viene esta situación que lo pone en crisis y en riesgo. También vamos a ver qué fue lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron para afrontar la crisis y qué resultados trajo esto en la vida de Josafat y del pueblo de Judá, en el reino de Judá? ¿Qué pasaba? Pasa que a veces tú llegas y comienzas a alinearte con el Señor, ¿cierto? A quitar ídolos, a enfocarte en el Señor, a buscar más del Señor. Y pensamos que la vida es un manjar de paz, que no va a haber problemas. Pero siempre que nosotros nos realineamos con el Señor, se levanta la oposición. Y esta historia vemos cómo Josafat se le viene una horda, según los estudiosos de la palabra, los comentaristas dicen que era una multitud de gente que se vino contra él. Y era una multitud tan difícil de enfrentar que Josafat dice: no podemos con esto. Dicen que las grandes crisis producen en el corazón dos cosas. Pueden producir dos cosas. Una puede ser quebrantamiento. O la segunda, que es muy mala, que se curte el corazón. ¿Qué hizo Josafat? Realmente lo que hace Josafat es quebrantar el corazón. Y esto del quebrantamiento o de curtir el corazón, nos habla a nosotros como una primera advertencia acerca de esta crisis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quebrantar el corazón? ¿Vamos a buscar a Dios? ¿O vamos a levantar argumentos y vamos a decir: no, esto no? El Señor sí ve siempre que uno intenta. Culpan a Dios. Dios es el único culpable que no tiene derecho a un juicio o a defenderse. Eso siempre ocurre.
pero nadie se acuerda de Dios cuando las situaciones van bien. Entonces, la primera advertencia que tenemos a partir de esta crisis es que esta crisis nos ayuda a formar carácter en el corazón. Porque el carácter se forma por las pruebas. Y no estoy hablando de temperamento ni estoy hablando de personalidad. Estoy hablando del carácter. ¿Qué es el carácter entonces? La manera como yo respondo frente a la crisis. La manera como nosotros enfrentamos las situaciones y le salimos adelante. O nos derrumbamos o nos levantamos. O vamos delante del Señor o nos apartamos del Señor. Eso es lo que nos plantea las crisis. ¿Qué hizo Josafat? Verso 3 del capítulo 20. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar del Señor y proclamó ayuno en Judá. Entonces, cuando vemos esto, claro, lo primero que aparece en una crisis es el miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Yo recuerdo cuando arrancó la cuarentena, uy, qué miedo, los centros, el supermercado, la gente sacando muchísimo papel higiénico, la gente, no sé por qué, pero bueno, el miedo se nos aparece. Pero primero, ¿qué es lo que hace él? Primero que todo, dispone el corazón para buscar a Dios, que es lo que estamos haciendo esta noche. Disponemos el corazón, sacamos el tiempo, sí, chévere dormir, pero sacamos el tiempo para buscar del Señor. ¿Qué vamos a hacer en esta crisis? ¿Cómo tú nos puedes ayudar? ¿Esta crisis es por mí, Señor? ¿O tú la trajiste? Comenzamos en ese preguntarle al Señor para resolver y para escuchar la voz del Señor respecto de qué tiene que decirnos acerca de la crisis. Realmente buscar al Señor en el hebreo es consultar. No es como buscarlo porque no está, sino consultar y preguntar con interés. Así que Josafat invita a Dios a su crisis y quiere saber cuál es el papel que Dios va a jugar en esa crisis, cuál es el papel de él como rey, cuál es el papel del pueblo, qué necesitamos hacer para afrontar esa crisis. Entonces, todo lo que pasa alrededor de la crisis, él lo enfoca más en la búsqueda que en decir, Señor, ¿nos estás trayendo a juicio? De echarle la culpa al Señor, ¿no? Él invita a Dios a ser parte de su crisis para tener una buena salida. Verso 13 al 17. Dice que ellos se lanzaron en la dirección de la palabra que el Señor les estaba dando. Ponle cuidado a lo que dice. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, sus niños, sus mujeres y sus hijos. Muy parecido a lo que está ocurriendo en esta noche. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Me llama la atención que el escritor de Crónicas pone muchos detalles acerca de quién es él, quizás porque era un desconocido. Entonces, como para decir, mire, tiene la línea de los levitas. Y dice, ¿qué dice Jaasiel? Presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Tremendo. No se limita. Le dice a todo el pueblo, a la gente que estaba ahí en Jerusalén y sobre todo al rey. Qué autoridad la que le había investido el Espíritu Santo a este hombre. Y le dice, así dice el Señor, no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos, porque ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. Otro apunte importante. Como
Qué detalles tan tremendos que el Señor le da. Como para que no haya dudas. Van a subir por allí, van a estar en tal lugar, se los van a encontrar en tal parte. El Señor es específico porque Él tenía un propósito grande. No necesitan pelear esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con ustedes. Tremendo esto. ¿Qué les dice? Presten atención, escuchen bien. La palabra para obediencia en el hebreo es shama, que es presten atención. Enseguida les dice, bueno, yo pregunto, ¿a quién estamos escuchando en esta crisis? ¿Qué es lo que más vemos? ¿Noticias? ¿Videos en las redes sociales acerca del COVID-19? ¿Qué estamos viendo? Algunos están viendo que eso ya lo dijo Nostradamus. O estamos escuchando al miedo. Pero ¿qué dice el Señor? No temas. No temas, no se paralicen de miedo frente a la multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que dice la OMS? ¿Los protocolos de la OMS? ¿A lo que dice el COVID? ¿Qué miedo? No, creámosle a nuestro Dios. Confrontemos los miedos con la palabra de Dios. La valentía no es no tener miedo. La valentía es, así yo tenga miedo, yo me enfrento a la crisis. Y me enfrento con la ayuda de nuestro Dios. Recordemos lo que pasó con David y Goliat. ¿Qué hizo David? Semejante grandulón. Cualquiera, todos los del ejército estaban mirándolo así. ¿Qué hizo David? Lo miró así. ¿Por qué? Porque dijo, este es un incircunciso, no tiene pacto. Yo sí tengo pacto. Yo estoy puesto en lugares celestiales en Cristo, así que yo lo miro de arriba para abajo. Esa debe ser nuestra posición, porque es la posición que Jesucristo nos dio. ¿Qué nos dice el verso 20 y 21? Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, óigame Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que alabaran con vestiduras santas. Conforme salían delante del ejército y que dijeran, den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué tal esa estrategia para una guerra? ¿No? Chévere, ¿no? Tremenda. Verso 22. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. ¿Se cumplió la palabra del profeta? Claro. Se pararon, entonaron cánticos al Señor y el Señor peleó por ellos. ¿Qué vamos a hacer frente al COVID-19, frente a la cuarentena? ¿Qué vamos a hacer frente a la crisis que dicen, a la crisis económica que se viene? ¿Qué vamos a hacer frente al pago de los arriendos de nuestros locales? ¿Qué vamos a hacer para mantenernos unidos como cuerpo de Cristo en esta cuarentena? ¿Qué vamos a hacer para ministrar a la Grey, a los que están dolidos, a los que están desesperados por el encierro? ¿Qué viene después de esto? Son muchas preguntas, pero todas esas respuestas las vamos a obtener en nuestra búsqueda del Señor. Me gusta mucho lo que dice en Apocalipsis 4. El ángel le dice, sube acá, sube acá. Y le dice, sube acá, después de que él estuvo
en un tiempo de adoración en el cielo. O sea, sube de nivel tu adoración, que tu adoración pase a otro nivel. Y en la adoración yo veo, en medio de esta crisis, una oportunidad importante. Porque cuando levantamos el nombre del Señor sobre todo nombre, Él recibe, Él es entronizado, Él está en el trono de Dios, pero recibe el trono en nuestro corazón. Y cuando Él se entroniza en mi corazón, todas las cosas comienzan a organizarse, las tinieblas se retiran, el desasosiego, la tristeza, todo entra en orden y en paz. Entremos con cánticos de alabanza a nuestro Dios, saquemos tiempo para adorar al Señor, profundicemos en esa relación con el Señor. Yo creo que hay un arma muy poderosa que tenemos nosotros. Demos gracias al Señor, pronunciemos decretos, salgámonos de este encierro espiritual que nos han autoimpuesto, salgámonos de la imposición de temor, que nos tienen atemorizados los medios. Cuidado, salgámonos de esto, salgámonos del adoctrinamiento por temor y vayamos al valle de la bendición como lo hizo Josafat y ofrezcamos sacrificios de alabanza para que se sepa en Pasto, para que se sepa en la nación de Colombia y en el mundo que nuestro Dios vive y reina. Dice la palabra que el ejército de Josafat, después de esa gran victoria que le dio el Señor, estuvo recogiendo despojos o riquezas, lo que ellos llevaban, por 3 días. Así que preparémonos para recoger la cosecha que el Señor va a traer para la iglesia en este tiempo después de la cuarentena. Preparémonos porque van a venir recursos, ámbitos de influencia distintos para tomarlos nosotros como iglesia. Pongámonos de pie, ponte en pie y yo te animo a que te vistas de lo que te he dicho en esta noche. ¿Hay alguno enfermo? Dios te sana. ¿Hay alguno afligido? El Señor te da paz. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias, porque tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste de su ruina. Yo suelto esta palabra en el nombre de Jesús. Yo hablo del poder del Espíritu de Dios viniendo sobre cada hermano que ha abierto su corazón en esta noche para decirte: Señor, ayúdame. Señor, estoy cansado de esta cuarentena. Señor, no sé qué va a pasar con mi empresa, con mi negocio. Señor, no tengo recursos. Pero tú, que eres remunerador de los que te buscan, tienes las manos llenas y estás esperando a tus hijos para bendecir, para traer recursos económicos, para bendecir el corazón, para sanar el corazón, para sanar las familias, para restaurar el poder tuyo en medio de la iglesia, para restaurar la unidad, para traer bendición hasta que sobreabunde. Yo suelto en el nombre de Jesús la palabra de sanidad, por cuanto Cristo fue traspasado, por cuanto Cristo recibió 39 latigazos, toda enfermedad es clavada, es puesta en sus espaldas y es destruida. Señor, yo bendigo el corazón de mis hermanos y declaro que la tristeza huye, que por el poder de Dios reciben ahora un toque de gozo. Gracias, Señor, por el fuego que sale del trono de la gracia sobre cada uno de mis hermanos que ahora están recibiendo un toque de fuego. En el nombre de Jesucristo. Gracias por animar. Gracias por levantar. Gracias, Señor, por edificar a tu iglesia en esta noche, a través de este evento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado y los bendigo en esta noche. Que sigan pasando un tiempo lleno de bendición en el Señor. Hasta luego.